Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este hermoso día, un día ya para estar culminando esta Semana Santa. Y verdad que ha sido un placer, ha sido un privilegio grande de parte del Señor, todo lo que hemos recibido de parte de Él y lo que hemos podido hacer a favor de su obra. Dios no necesita que hagamos algo por Él, sino por la obra que Él ha creado, la obra que Él ha formado. Y lo mejor que podemos hacer en todo tiempo, cualesquiera que sea, es predicarle el evangelio a las personas, darles la opción también de que ellos ingresen a este camino de vida y permitirles que sean parte de cada familia espiritual, donde quiera que sea, donde quiera que llegue esta palabra, que surta su efecto, que logre el objetivo, que llegue a un corazón que esté dispuesto. Es lo mejor que uno puede darse cuenta, que cuando el evangelio llega a una persona se transforma. Lo que no puede hacer la religión, lo que no puede hacer una cárcel, lo que no puede hacer una casa de rehabilitación, lo que no puede hacer una clínica de reposo, lo que no puede hacer la psicología, la psiquiatría, lo que no pueden hacer personas bien intencionadas, lo hace el evangelio. El evangelio transforma de adentro hacia afuera. Así que bienvenidos a este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Y se va a estar haciendo lectura desde el verso 42 hasta el 47. En esta ocasión, Yolima Ruiz va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Yolima. Gracias, mi pastor. Buenos días a todos. Dice la palabra. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén, mi pastor. Amén, Yolima. Muchas gracias, muy amable por hacer esta lectura. Bien, mis amados, bienvenidos quienes están ingresando a esta plataforma de oración escritural. La palabra del Señor, dadas las circunstancias de esta semana, es bueno poner en orden algunas situaciones que ameritan ese orden para nosotros. En la palabra está el orden, pero es necesario que nosotros lo conozcamos para que cuando alguien nos demande alguna información acerca de los acontecimientos, podamos nosotros entregarles con claridad todo lo que ya pasó y lo que está pasando y lo que viene. Todo es un conjunto de cosas que están bien sincronizadas. Todo se está dando a su tiempo. A Dios nada lo coge de sorpresa. Es a nosotros los que nos están cogiendo de sorpresa muchas cosas. Pero aún así, Dios nos va preparando para las que vienen. Cuando se habla de la sepultura del Señor Jesús, aún ya estaba mencionada en el libro de Isaías, el capítulo 53, habla muy claramente acerca de cómo iba a ser la sepultura del Señor Jesús. Isaías 53 dice el versículo número 8, dice que por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso, ahí es donde viene lo profetizado, aún de la sepultura del Señor Jesús. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. O sea, ya estaba establecida la muerte del Señor Jesús, que iba a ser una muerte como un mártir, que iba a ser una muerte sacrificial, que iba a ser una muerte en la cruz del Calvario y con todos los detalles. Pero cuando habla de que iba a ser en su muerte con los ricos, ahí es donde aparece esta lectura. O sea, todo esto debía acontecer, dado que estaba escrito que fuera así. Dice, cuando llegó la noche, estoy leyendo en Marcos capítulo 15, el verso 42. Dice, cuando llegó la noche, ¿sí? Porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. El Señor Jesús muere el día viernes, pues hablando cronológicamente. Y esa misma noche al Señor Jesús le preparan la sepultura, porque el Señor Jesús murió mucho antes de lo que morían los demás presos. A ellos se les dejaba en agonía y a ellos no, o sea, muchas veces no era suficiente para los políticos, para los gobernantes de la época, como que no era suficiente crucificarlos allá, sino la tortura más grande era dejarlos ahí al abandono. Y no los dejaban bajar de ahí para que recibieran una sepultura digna, sino que para escarmiento de las demás personas, entonces los dejaban colgados, los dejaban ahí todo el tiempo, hasta que se desangraran por sus heridas, hasta que ellos palidecieran y hasta que murieran. E incluso venían a aves de rapiña, y se comían por partes ese cuerpo. O sea, era escalofriante. La verdad que la muerte de la cruz era muy escalofriante. Y cuando las personas que eran muy robustas, muy fuertes y no podían morir, entonces les quebraban las piernas a palo, a garrotazos, les quebraban las piernas. Usted se imagina el dolor, usted se imagina la agonía. O sea, el Imperio Romano, terrible, terrible en su manera. Acordémonos del tiempo de la famosa, le pusieron dizque, el nombre, la Santa Inquisición, y no, para otros la Sagrada Inquisición, como si hubiera sido algo necesario, algo obligatorio que tenían que hacer. Y le ponen un nombre como para justificar sus actos. Y este imperio no ha cambiado, mis amados. Lo que pasa es que se volvió más sigiloso. Pero el trasfondo de todas esas religiones, y no solo la más conocida, el final es el infierno. El final es lo más terrible, mis amados. Por esa razón, nosotros debemos estar de este lado, del lado del Señor Jesús. Debemos acogernos a Él. Debemos tenerle paciencia a las personas que están comenzando a creer. Hoy en día las personas están buscando dónde está el cuerpo, pero no dónde está el alma. Están buscando sentirse bien con el predicador. Están queriendo sentirse bien con un grupo de personas, pero no están buscando sentirse bien en Cristo Jesús. O sea, medio se incomodan en un lugar y quieren buscar su comodidad. Hay personas que están insatisfechas con ese Jesús que vino a morir por ellos y están buscando es un lugar más social que espiritual. Y aquí estamos viendo que cuando llega la noche, ¿sí? Porque ya era la preparación, era la víspera del día de reposo. Y ellos no podían consentir, en el caso de los judíos, no podían consentir que una persona quedara colgando si iba a ser día de reposo. Entonces, ¿qué hacen con el Señor Jesús? Mire lo que dice el verso 43. José de Arimatea, que era miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró como osadamente
a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. O sea, José de Arimatea, un hombre millonario, un hombre muy rico en dinero, y era parte del concilio. El concilio se componía por 70 personas y él era uno de esos 70. Pero él era una persona noble, dice la palabra, y era una persona que también esperaba el reino de Dios. En pocas palabras, era un cristiano que pertenecía a la política, pero que aunque no estuvo de acuerdo con lo que le hicieron a Jesús, no pudo hacer nada, porque era uno solo. Quiero que lo observen en el libro de Lucas, capítulo 23, que usted pueda observar el verso 51 y 52. ¿Quién era José de Arimatea? Verso 50 dice también, dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, que era varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. O sea, es el mismo acontecimiento, pero aquí da unos detalles, que este hombre no había consentido en lo que se le hizo al Señor Jesús. Pero vuelvo y repito, era uno solo contra 70, contra 69. Y no pudo hacer mayor cosa. ¿Por qué? Porque no tenía, la voz de él no era mayoría. Así pues de que le tocó aceptar. Entonces, como no pudo hacer nada en vida del Señor Jesús, pues quiso hacer algo en la muerte del Señor Jesús. Dice que entró osadamente. O sea, se llenó de valor para que se cumpliera la palabra, aunque él no sabía que era parte de la escritura. 700 años antes se había profetizado que Jesús moriría como un pecador, pero sería sepultado en una fosa de millonarios, de personas acaudaladas económicamente. Y ahí está cumpliéndose esa palabra. Pero porque José de Arimatea cobró valor, dijo, no pude hacer nada por él en vida, voy a hacer algo por él en muerte, porque ya después de muerto se le permitía a algún familiar, eran los primeros opcionados, la familia, en reclamar el cuerpo, y no solo podía reclamarlo, sino que tenía que bajarlo de allá. O sea, debía tener ayudantes, porque bajar un cuerpo muerto de una altura aproximada de 4 metros no era fácil. Tenía que tener los recursos para contratar personas para que lo bajaran. Ahí los soldados que lo subieron allá no lo iban a bajar. Ya lo entregaban, ya era problema del familiar que lo reclamara o de un amigo. Pero mire que ni familiar ni amigo. Desafortunadamente, le tocó a alguien que tenía los recursos para poderlo bajar de allá. Y entonces era José de Arimatea, un hombre noble, un hombre justo, un hombre con recursos económicos, pero que se atrevió a hacer algo para que se cumpliera la palabra del Señor, de que iba a ser depositado en una urna. No había honores, para él no hubo honores, para Jesús de Nazaret no hubo ni siquiera el llanto. No hubo la contratación de mujeres porque no era permitido. O sea, para los criminales no era permitido contratar a las 30 lloronas que siempre contrataban los demás. No era permitido. O sea, era lo peor de lo peor. A ellos los dejaban así. Y lo enterraron prácticamente de noche, para poder cumplir sus demás actos religiosos. Entonces a Jesús lo enterraron de noche. Y dice el verso 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión
dio el cuerpo a José de Arimatea. O sea, el Señor Jesús, acordémonos que él estuvo 6 horas crucificado. A él lo crucificaron a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. A él lo crucificaron a la hora novena, a la hora tercera, que eran las 9 de la mañana, pero murió a la hora novena en el calendario judío. Entonces fueron 6 horas de mucho tormento. En el transcurso de esas 6 horas fue donde Jesús dio sus 7 palabras. Fue donde Jesús pudo hacer este acto glorioso, el cual se celebra hasta el día de hoy. Y no siempre, porque la celebración de la Semana Santa no fue en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III, ni siquiera en el siglo X. La celebración de la Semana Santa viene hace aproximadamente 3 milenios para acá, ¿sí? O no tanto los milenios, sino del siglo XVII para acá. Siglo XVII empezó a conmemorarse la Semana Santa. Empezó a tenerse en cuenta lo que hizo el Señor Jesús. O sea, se ha crecido en conocimiento. Se ha crecido en rescatar esas festividades, esas tradiciones. Y entre más va a pasar el tiempo, van a aparecer nuevas cosas. Para nosotros es mucho mejor como pueblo de Dios, para que no quede olvidado todo lo que hizo el Señor Jesús. Pero también para la religión, también le conviene que aparezcan nuevas cosas para tener al pueblo engañado. Pero en el caso nuestro, es una bendición poder entender y comprender cronológicamente la historia del Señor. Así puede que Poncio Pilato quería asegurarse si verdaderamente había muerto. Estaba sorprendido porque no era posible que una persona muriera tan rápido. Pero es que lo que el Señor Jesús cargó fue algo impresionante. Esto nos da a entender prácticamente el deseo que tenía el Señor Jesús de morir pronto para resucitar pronto, para darnos vida a nosotros, para hacer las cosas que debía de hacer. Así puede que el Señor cumplió su tarea y dijo, ¿para qué vivo más si lo que necesito es resucitar para redimir a la humanidad, para salvarla? O sea, la prueba reina de que Dios se agradó del sacrificio de Jesús fue la resurrección. Ahí está la mayor victoria y la mayor prueba de que el trabajo del Señor Jesús quedó bien hecho, bien realizado. Si no hubiera sido así, él no hubiera resucitado, pero resucitó porque halló gracia delante de Dios el Padre. Resucitó porque él cumplió a cabalidad la tarea. Así puede que para qué más vida si ya había cumplido todo. Por eso Poncio Pilato se asombra y dice, manda certificar con el centurión. Manda certificar. Yo me imagino que le miraron los signos vitales. Yo me imagino que le abrieron las pupilas para los ojos para ver las pupilas si tenían ese brillo de una persona viva o no, etcétera. Y el centurión viene y le trae la noticia a Poncio Pilato, y Poncio Pilato dice, bueno, ya está muerto, entreguémoselo a José de Arimatea. Pero todo era parte del propósito de Dios. En el verso 46, perdón, dice, él, o sea, José de Arimatea, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. O sea, todo lo que iba a hacer para José de Arimatea se lo concedió al Señor Jesús. Era una persona demasiado rica económicamente y todo. José de Arimatea se estaba privando de algo para él. Lo que él no sabía era que ese sepulcro no se iba a necesitar mucho tiempo.
Él jamás se imaginó eso. Por eso, mis amados, todo lo que hagamos por la obra del Señor es como si fuera prestado, porque Dios va a retribuir. Dios devuelve las cosas y las vuelve de una manera impresionante, santificadas. ¿Sabe cuántas personas visitan este lugar en el año? Según los especialistas, dice que más de 7 millones de personas visitan el sepulcro, que lo llaman el Santo Sepulcro. Más de 7 millones de personas anualmente. ¿Usted se imagina la cantidad de personas? Impresionante. Todos entrando en su turno. Y todo lo que pasa. Cuando uno habla con las personas que han estado en ese lugar, dicen que la experiencia es impresionante. ¿Y cuántos años han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado desde ese momento hasta hoy? Y todavía sigue teniendo una unción poderosa, porque ahí estuvo el Señor Jesús. Acordémonos que cuando Jesús está en ese sepulcro y cuando Él se levanta, cuando Él resucita, porque su muerte fue cuestión de segundos. Eso fue cuestión de segundos, cuando Él muere y vuelve a vivir. Lo que pasa es que la evidencia es el cuerpo que está ahí. Pero el Señor Jesús levanta ese cuerpo. El Señor Jesús transforma ese cuerpo al tercer día, pero debía de estar ahí como una evidencia de que Él había muerto. Entonces, por favor, para quienes están tomando apunte, anote esta frase que le puede ayudar. La muerte certifica que Jesús fue humano, pero la resurrección certifica que Jesús es Dios. Él pudo morir porque era humano, pero Él pudo resucitar porque era Dios. Así de que aquí estamos viendo algo que hizo José de Arimatea para darle un honor, aunque no era debido, aunque no se podía hacer. Pero lo máximo que pudo hacer en su momento fue comprar una sábana, ¿sí? Y envolver a Jesús dentro de esa sábana. Mire, no hubo especias aromáticas, no se pudo embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Y ya en otro relato aparece Nicodemo llevando 100 libras de especias aromáticas para perfumar el cuerpo del Señor Jesús, para que no se descompusiera rápidamente. O sea, ellos hicieron lo que pudieron y lo que el ritual enseñaba, pero no pudieron hacer más. Ellos no se imaginaban que estaban haciendo algo que a la postre no iba a ser necesario, porque el Señor Jesús no iba a estar ahí toda la vida. Él no se iba a descomponer como nos descomponemos nosotros. Él necesitaba ese lugar por un momentico, todo para que se cumpliera la palabra. Y luego dice en el versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Entonces se cree que la otra María era la madre de José de Arimatea. Por eso es que cuando Jesús resucita, dice que la primera persona que ve a Jesús resucitado es María Magdalena. Es esta mujer de la cual el Señor expulsó 7 demonios, porque ella era una mujer que se prostituía. Pero mire quién vino a recibir esa primera noticia, quién vino a experimentar ese toque del Señor, esa bendición del Señor Jesús, verlo resucitado. La primera persona fue una mujer, dignificando nuevamente a la mujer, restaurándola, porque lo que se perdió en el huerto del Edén se vino a recuperar después de la resurrección de Jesús, en una tumba, en un lugar de muertos supuestamente. Pero el ángel le dijo a María, ¿por qué busca entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos? Por eso, mis amados, hoy quiero invitarles a que no nos quedemos ahí en la tumba, porque la tumba fue un lugar transitorio, obligatorio porque estaba escrito del Señor Jesús, que con los ricos serían su sepultura.
con personas adineradas. Aunque no hubo los honores, aunque no hubo la pompa, aunque no hubo el embalsamiento que tenían derecho todos, Jesús hasta el último momento, después de haber sido llevado preso, fue tratado como un criminal, como el peor de los peores. Pero siempre hay dignidad, siempre hay alguien que va a entrar a la defensa. Por eso yo creo que debe haber un José de Arimatea que está por ahí, disfrazado, para bendecirle su vida. Dios debe tener un José de Arimatea por ahí, camuflado, está oculto, porque ese era José de Arimatea. Se opuso, pero no podía hacer mayor cosa. La palabra debía cumplirse. Él jamás se imaginó que estaba siendo parte del cumplimiento de una palabra profética. Con los ricos sería en su sepultura. Y así está el ritual en estos días. Ese es el ritual de pensar que Jesús estuvo allí. O sea, la religión siempre va a llegar hasta la cruz. No puede pasar de ahí, porque no pueden ver más allá. Ellos no ven la gloria que le espera al pueblo de Dios. Ellos no pueden observar ni pueden adorar a un Cristo glorificado. Por eso adoran a un Cristo sepultado o crucificado, porque no lo pueden ver más allá. No sé si usted se sienta afortunado, no sé si usted se sienta dichoso, feliz y agradecido de que a usted se le haya quitado ese velo y pueda ver más allá. Esto lo enseñamos como historia, esto lo enseñamos como parte de la palabra del Señor, pero la verdad es que no trasciende mucho en nosotros, no tiene mucho impacto, porque para nosotros es parte del acontecimiento, mas no nos deja nada, no nos deja mayor cosa. ¿Por qué? Porque sabemos que no se quedó ahí, sabemos que no se quedó ahí. De hecho, la palabra del Señor, o mejor, la tradición judía, dice que cuando una persona la invitan a comer y si la persona utiliza la servilleta, ¿sí? Si está utilizando la servilleta, dice que le agradó la comida y que le gustaría volver. Pero la servilleta del sepulcro del Señor Jesús fueron sus atuendos, lo que a él le pusieron para crucificarlo. Y dice la palabra que cuando Jesús resucita, él envuelve el sudario. Él envuelve y deja ordenada la cama. O sea, si hay alguien ordenado y que no tenía ninguna prisa por salvar a la humanidad, sino que él a su tiempo, Dios no vive de afanes, mis amados. Y él dejó envuelto el sudario, porque dice que cuando entró Juan el apóstol y Pedro vieron todo enrolladito, lo vieron todo listo, dando a entender el Señor Jesús que él no iba a usar esa servilleta, que a él no le había gustado ese lugar, que no le había gustado nada de eso y que no pensaba volver a esa tumba. Esto es algo que es bueno que usted lo sepa, porque el Señor Jesús no le gustó la muerte, pero también dice la palabra que él la gustó por amor a nosotros. No había otra forma de rescatarnos, de redimirnos. Hay pasos obligados, mis amados. Hay veces que nos sentimos morir. Hay veces que sentimos que estamos así, como el Señor Jesús. Pero qué bueno cuando Dios nos levanta. ¿No le ha pasado? ¿No ha sentido usted cuando dijo, uy, yo sentí morirme? No, no, no. Usted no sintió morirse. Usted se murió en ese momento. Pero el Señor lo volvió a levantar. Por eso de donde estemos el Señor nos saca. Yo le invito a que usted, tal vez, igual que al Señor Jesús, le ha tocado pasar por sepulcros, por lugares sombríos, solos, oscuros, fríos. Pero eso es temporal. Eso es temporal. Esa es la enseñanza que nos puede dejar el hablar de la tumba del Señor Jesús, del sepulcro, que es algo temporal.
Por eso el Señor Jesús nos invita y nos dice, todos los que estén trabajados, cargados, angustiados, desesperados, que se estén sintiendo morir, el Señor los invita a vivir, que eso es temporal, que es transitorio, que ahí no nos vamos a quedar. O sea, la tumba no es nuestro hogar. La tumba no va a ser nuestro hogar. La tumba no va a ser nuestro hogar. Nosotros somos semilla. A nosotros no nos entierran, a nosotros nos siembran. A nosotros nos van a sembrar. Porque cada vez que parte un hombre o una mujer de Dios, su huella, su legado empieza a cobrar vida, empieza a cobrar propósito. Yo les invito a que ahí donde están, inclinen su rostro, si pueden hacerlo. Si su ocupación no se lo impide, inclinen su rostro. Y la verdad, yo siento que si hay personas que han sentido que están pasando por ese valle de sombra y de muerte, pero siempre hay alguien que nos va a acompañar. Lo que pasa es que no los vemos. Son personas casi anónimas, como José de Arimatea. Él era una persona prominente, conocida ante el mundo social, ante el mundo político de la época, pero que adquirió valor para defender, adquirió valor para reclamar el cuerpo del Señor Jesús. Ya nada se podía hacer físicamente por él, pero él fue un hombre que dignificó el cuerpo del Señor Jesús, ensangrentado, torturado, con la corona de espinas todavía estaba sobre su cabeza. Los clavos, me imagino sacando esos clavos, el dolor que le causó a José. Me imagino tratando de limpiar lo que más podía de todo ese martirio que le causaron al cuerpo del Señor Jesús. Pero fue un hombre que adquirió valor. Y yo quiero decirle a usted de parte del Señor, hay un ángel de parte de Dios que hoy va a echar, hoy va a limpiar sus heridas. Aunque usted se sienta morir, aunque usted se sienta que ya no afecta nada su cuerpo, que no siente nada. Amado, usted necesita de alguien que le suavice las heridas, que le haga sentir. Y no es consentir el dolor, no, para nada, sino es quitar cosas que le están afectando, limpiarle, darle dignidad. Será inevitable a veces morir en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. Será inevitable pasar, porque si Jesús pasó por ahí, nosotros no seremos la excepción. Hay muchas cosas que vamos a repetir al igual que el Señor Jesús y no podremos evitarlas, pero Él va a estar con nosotros. Afortunadamente, Él prometió estar con nosotros hasta el último día, hasta el último momento. Él prometió acompañarnos. Y si es necesario pasar por un momento así tan cruel, tan difícil, pues el Señor nos dará las fuerzas suficientes para pasar. Pero vuelvo y repito, siempre habrá un José de Arimatea, alguien que saque pecho, que saque garbo, que saque fuerzas para reclamar. Alguien lo debe estar reclamando a usted en oración. Alguien lo debe estar a usted quitando esas cicatrices o limando esas heridas, porque usted no va a terminar así como está, mi amado. Hay una gloria nueva, hay una gloria. Es cuestión de días, como le pasó al Señor Jesús. Fue cuestión de días para que ese cuerpo ya no estuviera allá. Ese cuerpo iba a ser transformado, ese cuerpo iba a ser glorificado. Ese mismo cuerpo, el cuerpo que el Señor Jesús entregó para ser sacrificado, torturado, sajado, vituperado, escupido, maltratado. Ese cuerpo el Señor lo transformó
Y Dios va a transformar su cuerpo, mis amados. Dios les va a transformar el cuerpo. Esa piel que tal vez se está arrugando. Esa piel que se está empezando a aparecer manchas. Ese pigmentón que empieza a aparecer. Tranquilo, no se preocupe, porque usted tendrá un cuerpo glorificado también. Como dice el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 20 y 21. Que habla acerca de la transformación que el Señor va a hacer con nosotros, porque Él va a tomar nuestra humanidad también y nos la va a transformar de una manera poderosa y gloriosa, cosa que no se puede entender humanamente, pero que están ahí, son los secretos que Dios le está revelando a su pueblo, porque viene una transformación de adentro hacia afuera y usted la va a poder comprobar, usted va a ser testigo, usted va a ser una evidencia del gran poder de Dios, una transformación. No sé si usted se esté sintiendo como se sentía Jesús, torturado, sin esperanzas, un cuerpo ya prácticamente rendido, que había cumplido la misión. Pero quiero decirle, hay algo más por hacer. Usted que se sentía sin fuerzas, el Señor se las va a renovar. El Señor le va a volver a levantar los ánimos. El Señor le va a volver a aclarar la visión. El Señor le va a volver a decir que tiene un propósito con su vida, que Él no ha terminado todavía. Él todavía no ha terminado lo que quiere hacer con usted, con su casa, con su familia. Él le va a permitir ver la gloria de Él, porque Él lo va a sacar de allí donde usted está, de ese lugar, como un encierro espiritual. Y José de Arimatea hizo bien, reclamó un cuerpo, pero iba a ser un cuerpo que le iba a dar vida al mundo, a la humanidad. Ese cuerpo no se lo podían comer los buitres. Ese cuerpo no podía desgarrarse como los demás. Era un cuerpo diferente. Por eso este hombre adquirió valor. Nadie reclamó los otros cuerpos de los dos delincuentes que murieron al lado de Jesús. Nadie. Porque eran muy humanos. Hombres pecadores que con justa causa estaban allí. Pero el Señor Jesús no. Su cuerpo era diferente. Su cuerpo era diferente. Él estuvo ahí humillado hasta más no poder. Pero se levantó con ese mismo cuerpo. Acordémonos que Tomás le dijo a los discípulos, cuando le dijeron el Señor Jesús vino aquí y estuvo con nosotros. Y él dijo, hasta que yo no meta mi dedo en el hueco de sus manos y mi puño en su costado, yo no creeré. Y el mismo Señor Jesús vino con ese cuerpo, pero transformado. Y le dice a Tomás, Tomás, mete tu dedo aquí. Mete tu mano aquí en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que sin ver creen. Bienaventurados, porque tenemos una esperanza gloriosa. Ese cuerpo de la humillación nuestra será transformado. Y yo quiero orar por su vida y quiero decirle al Dios de los cielos, Señor, que hoy mismo, Señor, este día, Padre Santo, este sábado glorioso, Señor, este día que será inolvidable, Padre, este 16 de abril, Señor, un día glorioso, un día precioso, Padre. Hay personas que se sienten ya muertas, se sienten muertas en vida. Hay personas, Señor, que ya no tienen sueños ni esperanzas, ya no tienen proyectos de vida, no tienen propósito, Señor. Hoy yo te pido, Dios, que le renueve las fuerzas, aún su semblante que cambie, que hoy cambie ese semblante, Señor, que la próxima vez que se vean a sus espejos, Dios del cielo, vean, Padre, la transformación que tú has hecho en ellos. Porque si algo haces tú, Señor, es rejuvenecer a tu pueblo, es darle vida, es darle identidad
y también esa parte hermosa, Señor, se rescata, se recupera. Amados de Dios, reciban vida en este momento. Reciban la vida de Dios, reciban la vida Zoe del Señor, reciban en el nombre de Jesús de Nazaret, reciban la vida que Él dio, que Él entregó, porque Él no se quedó en esa tumba. Fue un lugar obligatorio, fue un lugar en donde Él era consciente que estaba pasando por ahí, porque era el cuerpo que estaba ahí, pero su espíritu estaba haciendo un trabajo impresionante, pero Él debía volver por ese cuerpo, Él debía levantar ese cuerpo, y el Señor está haciendo lo mismo con su cuerpo, y usted va a empezar a darse cuenta cómo sus células, cómo su piel, cómo su organismo va a empezar a tener un funcionamiento precioso, hermoso. Viene sanidad para su vida, viene sanidad para su vida, viene propósito para su vida. Se despiertan nuevamente las intenciones, se despierta nuevamente en el nombre de Jesús de Nazaret. No ibas a durar mucho tiempo ahí. No te amañes en el dolor, no te amañes en la oscuridad, no te amañes en el sepulcro, porque tú no estás muerto. Tú estás vivo para Dios, tú estás vivo para el Rey de Gloria. Él te ve vivo, Él no te ve muerto. Él no te ve muerto, Él te ve vivo para que sigas viviendo para tu casa, para tu familia. Aún te queda mucho camino por recorrer, aún te quedan muchas faenas por librar, aún debes librar muchas batallas, aún debes ganar muchas victorias más, aún debes conquistar muchos triunfos. Por eso el Señor permite situaciones a veces, pero Él no nos va a dejar ahí. Tú no te vas a quedar ahí, tu casa no se va a quedar ahí. No, 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 no. Por favor, levanta tus manos. Levanta tus manos y dígalo ahí en voz fuerte. Dígalo ahí para, quizás para ti mismo, que tus oídos oigan lo que dice tu boca. Yo no me voy a quedar aquí. Este es un lugar de paso. Este es un lugar de paso. A veces lloro, claro que sí es natural. A veces me siento que no doy más. Mis fuerzas ya no dan más. Pero el Señor está haciendo una obra espectacular, una obra que nadie jamás la pudiera haber hecho, ni la ciencia. Tal vez diga, ay, es que yo me estoy tomando estos medicamentos porque yo me tomo estas vitaminas. Déjeme decirle que hoy viene algo más glorioso que unas vitaminas. Hoy viene algo más grande que no sé qué esté haciendo, pero yo siento que hay personas que le han puesto más fe en lo que toman que en creerle al Dios de los cielos. Hay personas que se cuidan mucho estéticamente, pero el Señor va a hacer algo glorioso, una renovación. Yo siento que como que cae así una piel, como cuando el águila se remonta a esos apriscos, allá bien elevada, el águila toma una decisión, el águila toma una decisión, cuando va a cumplir sus 40 años, el águila se remonta hacia las alturas y ella decide si cambia su plumaje, ella decide si cambia sus garras, ella decide si cambia su pico y ella se va y dura meses en esa transformación. Y ella misma tiene que con su pico quitarse sus plumas una por una. Y eso es muy doloroso, una por una. Y después con las garras coge la roca hasta partir sus uñas, sus garras y queda sin garras. Y después el pico contra la roca hasta partir el pico y queda sin pico, queda totalmente desplumada, queda indefensa, pero como está en las alturas, no hay animal que llegue allá a hacerle daño. Hoy debes tomar una decisión. Hoy tú mismo debes tomar una decisión. Vas a cambiar tu plumaje. Vas a cambiar y vas a afilar tus armas espirituales. Te vas a renovar. Te vas a renovar y vas a remontar a otros. Vas a pasar por encima y te vas a dar cuenta que el Dios de los cielos tenía algo grande y glorioso. Que tu sepultura no es
el plan de Dios. Quizás sea el plan del enemigo enterrarte. Quizás sea el plan del enemigo echarte tierra. Quizás sea el plan del enemigo dejarte en la soledad. Pero cuando más mal creíste que estabas, déjeme decirte que hoy Dios va a poner una mesa de honra para ti. Dios va a poner una mesa de bendición para ti. ¿Tú qué pensabas que este día iba a ser igual que los anteriores? No, déjame decirte que hoy Dios te dignifica, hoy Dios te levanta, hoy Dios te dice, los procesos serán necesarios, pero yo estoy contigo, porque no te puedo procesar, no te puedo amar, no te puedo ayudar como tú quisieras sin pasarte por situaciones adversas. Hoy tengo una bendición para ti. Yo siento que se están cayendo años de dolor, años de tristeza. Yo siento que está así como un pergamino que empieza a bajar, como una tela que empieza a escurrirse de una pared. Así siento que está pasando, como cuando se escarapela una pared con una espátula y se le arranca eso viejo, eso que tiene moho, esa pintura que está saltada, ese estuco que se ha levantado. Así siento que está pasando con muchas personas en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, se les está cayendo todo eso, toda esa mala imagen, todo ese pesar, toda esa tristeza que se acumuló en su vida, toda esa angustia. Oh Dios, cómo te amo, Señor. Oh Dios, te bendigo, Padre, porque eres tú el que le quita, Señor, esas cargas falsas a tu pueblo. Eres tú, Señor, el que limpias a tu iglesia. Eres tú el que la levantas. Eres tú el que la dignificas. Eres tú el que la transformas, Señor. Eres tú el que le das vida, Padre. El enemigo quisiera vernos así totalmente mal, pero siempre hay alguien que va a recuperar. Alguien está reclamando nuestro cuerpo para bendecirlo. Alguien está reclamando, alguien lo ha estado haciendo por años en oración. Alguien ha estado cuidándonos a nosotros. Pero hoy llegó ese día de reivindicar. Hoy llegó ese día de hermosear. Hoy llegó ese día precioso, hermoso. Usted que creía que Dios no se preocupaba por lo estético, déjeme decirle que si hay alguien estético se llama Dios. El arco iris nos habla de un Dios alegre, de un Dios estético, las flores del campo, los peces del mar y toda la fauna y la flora que vemos, todo fue creado por un Dios artístico, un Dios hermoso, un Dios que vive en medio de colores, que vive en medio de alegría, que vive en medio de alabanza, que vive en medio de danzas, un Dios muy colorido. Hoy Dios te da vida. Hoy Dios te da vida. Si puedes hacerlo, coloca tus manos sobre tu cara, sobre tu cara. Coloca tus manos sobre tu cara y lentamente las vas a retirar. Y va a decir, Señor, porque recupero una imagen nueva. Esa imagen que se estaba oscureciendo, esa imagen que se estaba opacando, Señor, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, quito mi vieja naturaleza. Quito de mí mi angustia, esa cara que no me dejaba florecer, que no me dejaba ver el resplandor, el brillo que tú has puesto en mi vida. Dígale, Señor, gracias por la belleza que me has dado. La acepto, Señor. Gracias, Dios mío, porque cada día tú me renuevas mi piel, Señor. Cada día tú me renuevas las cosas, Padre. Y mostraré, Padre Santo, en mi cuerpo, como dijo el apóstol Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Llevo en mi cuerpo, Señor, la figura tuya, la imagen tuya, la dignidad tuya, Señor. Tú te colocaste como modelo para crearnos a nosotros. ¿Cómo no nos vas a embellecer? ¿Cómo no nos vas a renovar? ¿Cómo no nos vas a dar más vida, Señor? Si ese es tu propósito. Tú no eres un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Si puede, darle un aplauso a Él y dígale bienvenida la bendición de Dios. Dele un aplauso grande a Él. Denle un aplauso hermoso de agradecimiento al Señor y te vas a dar cuenta que te van a mirar
te va a pasar como le pasó a Moisés en su momento, que por estar en la presencia de Dios su rostro le brillaba, su rostro le brillaba, su rostro le brillaba. Así brillas tú. Así brillas tú, Beatriz Quintero. Así brillas tú, Carmen Hernández. Así brillas tú, Elena Sierra. Así brillas tú, Enrique Tupe. Así brillas tú, Mónica Niño. Así brillas tú, Ingrid Chavarro. Así brillas tú, Jaime Peña. Así brillas tú, Lorena Castañeda. Así brillas tú, Luz Clelia Plazas. Así brillas tú, Marta Sastre. Así brillas tú, Nandi Díaz. Así brillas tú, Carla. Así brillas tú, Pastor Jorge Roa. Así brillas tú, Rosa Tupe. Así brillas tú, Alejandro Torres Niño. Así brillas tú, Giselle y familia. Así brillas tú, Yane González. Así brillas tú, Yolima. Así brillas tú, Judy. Así brilla cada uno en particular. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Dios. Gracias porque le das vida a tu pueblo, Señor. Y es lo que más se anhela, Padre, en esta casa. Un pueblo hermoso, precioso, que refleje la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi Yolima, voy a volver nuevamente a, a pedirle que nos salude. Y bueno, que nos digan que ayuda esta palabra. Bienvenida. Bien, hola mi pastor, hola a todos. Mira. Muy bien. Qué palabra, mi pastor, qué palabra. O sea, yo de verdad, mi pastor, el Espíritu del Señor, porque yo leería esa palabra y nunca jamás, o no sé, en este momento yo digo, estoy asombrada como el Señor habló a través de esa palabra y cómo de verdad, o sea, la vida está en Él, la vida, hasta el verse así la piel tersa, hasta el que quita toda esa carga, hasta cómo en todo el Señor actúa, incluso en cómo llegan y recuperan su cuerpo y lo que hace Él y lo hace a través de nosotros. Y qué bonito es el Señor, mi pastor, qué bonito es el Señor de todo lo que hace en todo tiempo en nosotros, de todo el amor que ha entregado por nosotros. Yo adopto esa palabra para mí porque sí, yo me sentí, ayer hablaba con la pastora Lucely y me sentí angustiada y como el Señor está hablando hoy a través de mi vida de que quite esa cara de pesar. Dios mío, gracias. Dios mío, gracias porque está hasta en eso, en nuestra apariencia el Señor actúa. Y yo tomo esa palabra, mi pastor, yo tomo esa palabra en el nombre poderoso de Jesús, de nuevas fuerzas, de levantarnos como las águilas, de sobrepasar esas alturas, de sobrepasar todo lo que ha venido de pronto a dejarnos quietos, a inmovilizarnos, porque a veces viene el enemigo, pero el Señor viene a edificarnos, el Señor viene a quitar todas esas cosas que no nos dejan ver y esa verdad que es Él en nuestra vida, que Él es vida, que Él es fuerza, que Él es esperanza, que Él va delante de nosotros rompiendo todo lo que para unos el Señor fue crucificado en la cruz con los ladrones, con esta gente que sí merecía estar allí. Para el Señor, incluso en su muerte fue diferente, o sea, hubo alguien que lo quitó, hubo alguien que lo sepultó en donde él debía estar, o sea, digamos que humanamente el Señor debía estar en un sitio lindo, en una sepultura que fuera honrosa, y el Señor, y fue así, o sea, a pesar de que la familia no vino porque de pronto no tenían los recursos o de pronto estaban en ese momento en su dolor, en su tristeza, porque ellos pensaron que hasta ahí había llegado el camino del Señor, vino alguien que dijo, no, espera un momentico porque es que no ha terminado, todavía hay más. Y esa sepultura sirvió para que hubiera o sea, que Él se levantó de los muertos, para que, se me va la palabra ahorita, mi pastor,
¿qué hizo el Señor? Resucitó. O sea, cuando fueron allá ya no estaba, ya no estaba. O sea, y eso fue testimonio para el mundo. O sea, fue testimonio para los que estaban ahí, pero ha sido testimonio para todos nosotros, para todos nosotros. Tantos años después iba a seguir siendo hasta que sea la venida de él, mi pastor. Y gracias, gracias por esa palabra. Yo hoy me siento fortalecida, vivificada en él. Y amén, amén. Amén, qué bueno, mi Yolima, hoy hablar así y que así sea para todos. Esta palabra es para todos, tómenla, siéntanse así, no miren en el espejo lo que no es, miren la realidad de Dios y se van a dar cuenta cómo el Señor transforma de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Si no se dejen cargar, no se dejen opacar, no se dejen aminadar de las circunstancias. No, esa no es la realidad. La realidad es vivir en Dios y en Él se vive diferente. Amén. Gracias, Yolima, por sus saludos, sus aportes muy valiosos. A todos los quiero mucho, los bendigo. No olvidemos que hoy tenemos culto a las 6 de la tarde. 6 p.m. tenemos culto allí en nuestra congregación, Centro Alabanza Oasis de Santa Librada. ¿Por qué? Porque hemos determinado amarlo a Él más, ¿sí? Hemos determinado y seguimos en esta fiesta. También mañana, domingo, a las 8 de la mañana y a las 9:30, 2 poderosas reuniones. A usted no le puede ir mal en esta casa, no le puede ir mal. ¿Por qué? Porque estamos delante del Señor siempre abogando, siempre pidiéndole a Dios que derrame bendición sobre todos, no sobre unos pocos. Aquí no tenemos corrillos ni tenemos grupitos, no, aquí somos una familia en Dios y nos amamos mutuamente. Amén. Gracias también por su oración. Le ruego seguir orando por Alan. Alan, mire. Alan está ahí en esos papelitos que yo cargo para un lado y para el otro. En mi tablet, en mi celular está Alan, que en mis momentos de oración, Señor, bendice a Alan. Bendice a Alan. Señor, gracias. Este niño ya está desentubado. Ya está desentubado. ¿Cuándo lo desentubaron? Antier. ¿Se acuerda que les dije que el día 14 iba a pasar algo? El día 14. A la niña le dijeron que unos días después, pero no. Lo que dijeron unos días después fueron unas horas después, el día 14. Por eso, si usted cree la palabra, pasan cosas. ¿Sí? Y anoche estuvo la mamita en el culto, agradeciéndole a Dios. Es que, ¿qué más le queda a uno? ¿Qué más le queda a uno? Agradecerle a Dios por lo que Él hace por los hijos. Uno siempre ama a los que le aman los hijos a uno, ¿verdad? Y Dios le ama a nuestros hijos. Dios ama a nuestros hijos. Así es que Alan está en recuperación. Esperamos que muy pronto, y quiero profetizar a partir de ya, 72 horas. 72 horas. Quiero invitarlos a que hagamos 72 horas. En cada hora, aunque sea mencionemos el nombre de Alan. Cada hora, Señor, mira a Alan. Señor, devuélvelo a su casa. Este niño va a dar testimonio. Este niño asombrará a muchas personas porque el enemigo lo veía muerto, pero Dios lo ve vivo. Y nosotros también lo creemos así. Así es que, Señor, gracias por la vida de Alan. Decretamos salud, decretamos más vida, decretamos propósito, Señor. Y gracias por concedernos esta bendición de ver a este hermoso niño, Padre, recuperándose. Dios, gracias porque tú le has devuelto su salud, su bienestar. Ya hay brillo en los ojos de estos papitos, ya hay alegría, Señor, ya hay celebración, Dios, porque lo que iba a ser para muerte ahora es para vida, Señor. Las lágrimas ahora se derraman de gozo y de paz, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que nos respondes. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, amados, les bendigo. Nos vemos con la ayuda del Señor el próximo lunes a las 6 a.m., pero hoy a las 6 p.m. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy, pero muy bien.